Mi nombre es Joel Miguel Corona Rodríguez. En el día de hoy le hablaré de las características electrónicas de los elementos de transición. Vamos a empezar por una breve definición de los metales de transición. Muchos de los metales más importantes para la sociedad moderna son los metales de transición. Estos metales ocupan el centro de la tabla periódica. Se incluyen algunos de ellos conocidos como el cromo, el hierro, el níquel y el cobre. Ya como dijimos anteriormente, ellos son los del bloque D, aunque se resaltan los del hierro, cobalto y níquel, porque de acuerdo a las reglas de Hund, cuando un elemento tiene su última capa de valencia semillena o lleno, entonces adquiere mayor estabilidad. Por eso, aunque los demás entonces pertenezcan al bloque D, no se consideran prácticamente elementos de transición por esa razón. Tenemos que los elementos de transición, ya dijimos, son muy numerosos y son los del bloque D. Principalmente algunos de ellos son escasos y se utilizan en importantes papeles de la vida cotidiana. Vemos como el caso del zinc, del cobre, el oro, entre otros elementos que tienen uso en la vida cotidiana, uso comerciales, uso industrial y uso medicinal en algunos casos de ellos. Entre ellos se encuentran los más utilizados, como el caso del hierro, el acero, entre ellos está el vanadio, cromo, cobalto, níquel, molibdeno, los mejores conductores de electricidad. También tenemos la plata, el cobre, que son elementos de transición. Los compuestos de algunos metales de transición como titanio, hierro y cromo son los componentes primarios de pigmentos, como la plata, que proporciona material esencial para la fotografía. También los materiales específicos en aplicaciones modernas, como el uso de pantalla, de televisores a color, entre otros usos que se le da. La propiedad periódica de los elementos de transición, de acuerdo a la ley periódica, los elementos se colocan en un orden creciente de su número atómico y tienen lugar una repetición periódica de ciertas propiedades físicas o químicas. El origen de la periodicidad en la propiedad química de los elementos radica prácticamente en la configuración electrónica, más externo, electrones de valencia, y esta se repite periódicamente. Dentro de esas propiedades que se pueden destacar las siguientes: volúmenes atómicos, radioatómicos, variación periódica, radio iónico, potencial de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica y número de oxidación. Bueno, los volúmenes atómicos me lleva su ley periódica en la propiedad denominada volumen atómico, que se define como el espacio que ocupa un átomo y se calcula la masa dividida por la densidad. Esa propiedad se le llama volumen atómico y su fórmula, volumen atómico es igual a masa molar entre densidad. Aquí nosotros podemos calcular el volumen atómico guarda cierta relación con los números atómicos. A medida que incrementa el número atómico de los elementos, pues también incrementa el volumen atómico de ellos. El radio atómico covalente es la mitad de la distancia entre el núcleo de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica, como nosotros podemos ver aquí en la imagen. Tenemos el radio atómico covalente para los átomos que están unidos entre sí, forman una red tridimensional. El radio atómico es simplemente la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos vecinos, específicamente como vemos aquí. El radio covalente, que es el radio atómico asociado a un elemento en su compuesto covalente. Vemos una molécula diatómica de sodio a una distancia de 157 picómetros. Puede darse también en angstrom la medida, todo depende. El radio iónico es un ion específico de radio atómico asociado con sus elementos, como es el caso aquí. Vemos un elemento y en su forma iónico disminuye su tamaño. Como en forma de elemento tiene 186 picómetros y cuando entra en forma de ion disminuye a 95. Seguimos hablando del radio metálico,
Se define como la mitad de la distancia existente entre los núcleos de dos átomos continuos del metal sólido cristalino. Y las variaciones periódicas, bueno, del radio. ¿Cómo disminuye? Dentro de una columna el radio atómico tiende a aumentar. Vemos acá que dentro de una columna, un grupo, el radio aumenta cuando baja, cuando desciende. Si va de izquierda a derecha en los periodos, entonces disminuye el radio atómico. Como vemos aquí, las variaciones periódicas en los elementos de transición no son tan regulares porque los electrones están siendo añadidos a una capa interna. Sin embargo, la tendencia genera la disminución del radio continuo. O sea que disminuye, no tanto, pero sí en una variación que se puede observar. El radio de todos los elementos de transición es el más pequeño de los elementos de los grupos 1A del mismo periodo que le precede. También tenemos la propiedad de energía de ionización, que esta es de un átomo, la energía mínima necesaria para eliminar un electrón desde el estado basal al átomo, a un ion gaseoso. Vemos cómo guarda cierta relación con el radio. Si el radio aumenta, ella disminuye. Si el radio disminuye, la energía de ionización aumenta. Tendencia importante, ya lo decíamos, dentro de una fila generalmente aumenta cuando incrementa el radio atómico. En general, la energía de ionización de los elementos de transición aumenta lentamente. La electronegatividad es la medida o tendencia relativa de un átomo para atraer hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro. A medida que aumenta en un grupo, la electronegatividad también. De izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta. Contrario al radio. La afinidad electrónica se define como la variación de energía o entalpía que tiene lugar en un átomo en su fase de gas y gana un electrón según esta definición, o la afinidad electrónica del flujo, como vemos acá en pantalla. Configuración electrónica de un átomo. Todos sabemos que la configuración electrónica es la distribución de electrones entre los diferentes orbitales y la capa principal. Hablamos del principio de exclusión de Pauli, que expresa que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los cuatro números cuánticos iguales. En pocas palabras, solo dos electrones pueden coexistir en el mismo orbital atómico y esto se debe a los espines opuestos. También hablamos, ven aquí, como es el caso, espine positivo y un spin negativo. La regla de Hund, que establece que la distribución electrónica más estable de los subniveles es la que tiene mayor número de espines paralelos. La distribución del diagrama satisface la condición en los diagramas. Los espines se cancelan entre sí, de modo que el diagrama del orbital para el carbono es el siguiente, como vemos ahí. El principio de construcción que establece que cuando los protones se incorporan en el núcleo de uno, para construir los elementos, los electrones se suman a la misma forma de los orbitales atómicos. Y la configuración electrónica de los elementos de transición. Esta serie de elementos se caracteriza porque los electrones ocupan los orbitales D de la tercera capa. La subcapa D tiene una capacidad total de 10 electrones, 10 elementos implicados. Para el escándalo podemos escribir la configuración electrónica de dos formas. Puede mostrarse de esta forma que está aquí. Como pierde el subnivel D para adquirir mayor estabilidad, un electrón lo adquiere el S. Y vemos esta que está ordenada en orden de energía de los subniveles. Ambas son correctas. Los elementos que van desde el escandio al cobre son metales de transición. Los metales de transición, los subniveles D están parcialmente llenos o forman cationes con facilidad que tienen este subnivel incompleto. Consideramos la primera serie de metales de transición desde el escandio hasta el cobre. En esta serie los electrones adicionales se acomodan en los orbitales D siguiendo la regla de Hund. Lo que les explicaba ahorita, que aunque el grupo D, que se considera el bloque D, perdón, que se consideran los metales de transición, no entran todos debido a que no cumplen todos con esta característica de que tienen los orbitales parcialmente llenos. Los que lo tienen lleno, entonces
ya no cumplen con la característica de ser un metal de transición. Por lo tanto, se incluye lo que van desde el escandio hasta el cobre que no cumplen con esa característica. Sin embargo, hay dos irregularidades en la configuración electrónica, como por ejemplo del cromo. Hay unas irregularidades, como se podría esperar, la del cobre también, que se observa el mismo patrón en la configuración electrónica. Y esta distribución explica por qué hay una estabilidad ligeramente mayor con los niveles casi llenos y completamente llenos. Y como podemos ver, las configuraciones de cada uno de esos metales de transición. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra exposición.